tardes, estimados participantes. Sean bienvenidos a este nuevo curso llamado Informática 2. En este caso, pues, vamos a comenzar esta nueva materia en este nuevo periodo 2023-1. Para este nuevo curso, vamos a trabajar con la primera unidad. Vamos a conocer primero que todo lo que son, como tenemos en nuestra presentación, que les comparto en este momento, comenzamos con la unidad 1 llamada la hoja de cálculo. En este caso, para la hoja de cálculo trabajaremos con Microsoft Excel. Observemos que Microsoft Excel viene siendo una hoja de cálculo integrada en el paquete de Microsoft Office, es decir, ya conocemos otros programas de Office como Word, Access, Onload, PowerPoint, pertenecientes a esta familia. Dentro de ella, esta viene siendo una hoja de cálculo de muy fácil uso. Tenemos las fórmulas en Excel. Las fórmulas en Excel son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamiento de valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se introduce dicha fórmula. Recordemos que Excel está formado por por columnas y por filas. Recordemos que las columnas están en posición vertical y las filas en horizontal. Vamos a tomar eso en cuenta. Observamos aquí el entorno gráfico de Microsoft Excel que está compuesto. Observen que las columnas están compuestas por letras A, B, C, D, E y las filas por números 1, 2, 3, 4. Estas tienen un límite. Para la versión 2010 más o menos llega hasta la combinación de X, Y, Z. Cuando se terminan las letras del alfabeto, se comienza con A, B, A, C, hasta llegar a la combinación de tres letras, X, Y, Z, que viene siendo la máxima. Y en filas viene llegando para aproximadamente hasta el 1.048.000 en el 2010. Claro, para 2013 y 2016, que son los más avanzados, pues ha cambiado un poquito la cantidad de tanto de filas como columnas. Tenemos primero algunas definiciones básicas, algunas referencias que nosotros vamos a tomar en cuenta. Primero que todo, el archivo aquí se va a conocer como libro. Normalmente va a tener aquella extensión XLSXX. Entonces se va a llamar por defecto libro 1. Las hojas vienen siendo como un libro. Tiene aproximadamente una cierta cantidad de hojas. ¿Hasta cuántas hojas podemos trabajar? Hasta 255 hojas. ¿Ok? Aquí tenemos una cantidad que por lo menos era para el anterior, el de XP, que era de 256 columnas y 65.536 filas. Este era para el Excel 2007 perteneciente a XP. Ya como les dije anteriormente, ya a partir del año 2010 se cambia la cantidad de columnas y la cantidad de filas. Las columnas, como ya les expliqué, están compuestas por letras, como vemos las combinaciones aquí, y las filas por números que pueden llegar hasta más de 1.000.000 en 2010 y como observamos en el 2007 era hasta el 65.536. Las celdas son las cuadrículas de Excel, llamadas celdas. Esta viene siendo la intersección tanto de la columna como de la fila. Tiene una serie de cantidad de nombres dependiendo, por ejemplo, si nos encontramos en la columna A y en la fila número 1, 2 o 3, se le va a conocer como celda A1, A2 o A3. ¿Ok? Cuando estemos viendo la parte práctica del Excel, les voy a explicar dónde están estas celdas y los nombres. Tenemos también la celda activa. La celda activa se refiere a aquella celda donde está ubicado el cursor, en la celda que vamos a trabajar. El rango se refiere a aquel bloque rectangular de celdas seleccionadas a una unidad. Normalmente se utiliza con las fórmulas y las funciones. Ejemplo de los rangos, como podemos observar aquí, las celdas que están seleccionadas. Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, desde B3 hasta B8 o incluso desde E4 a E7. E incluso, como podemos observar, de E4 a F7, rango de celdas comprendidas entre las celdas de E4 a F7, es decir, E4, E5, E6, E7, F4, F5, F6 y F7. Tenemos las herramientas, como podemos observar, hay herramientas muy parecidas a las de Word. Tenemos también las herramientas de alineación, tenemos las herramientas para generar de repente números, estilos, las herramientas de formatos. Vamos a trabajar el formato de celda, voy a explicarlo de dos maneras, de una forma tradicional y de una forma más práctica y más rápida. Hay diferentes herramientas de estilo, la autosuma, eliminación de celdas, insertar celda, ordenar y filtrar, lo que es alinear en medio, alinear superior, alinear inferior e incluso las alineaciones ya conocidas. Entre las herramientas más utilizadas pues tenemos la de insertar, eliminar formato de celda, estilos, numeración, en fin.
Tenemos también lo que es el diseño de la hoja de cálculo. Esto lo vamos a ver en la práctica, pero por aquí les tengo una información de cómo diseñar la hoja de cálculo, cómo crear el formato de celda, cómo colocar el relleno, el color, en fin, toda esta parte en Excel que lo vamos a ver desde una parte práctica. Y por aquí les estoy dejando los pasos. Esta presentación PowerPoint que les estoy mostrando aquí para el diseño de la hoja de cálculo e incluso con todas las definiciones básicas, lo van a tener dentro de la plataforma. Recuerden que durante esta asignatura vamos a tener diferentes evaluaciones, van a ser 4 evaluaciones. La primera evaluación va a ser un trabajo práctico que ustedes me van a diseñar en Excel, es decir, van a diseñar una hoja de cálculo, les voy a mandar la información por una hoja de trabajo con sus aspectos de evaluar, todo va a estar disponible en la plataforma, posiblemente a partir del día de mañana, tanto la presentación PowerPoint como la primera actividad con la hoja de trabajo va a estar ya disponible. Ok, volvemos aquí atrás. Terminamos aquí con el diseño. También tenemos, disculpen, está un poquito sensible el computador. Tenemos aquí la parte para lo que es el diseño de la hoja de cálculo. Tenemos específicamente cómo colocar el color, cómo agregar los bordes, las tramas, en fin. Todo esto lo vamos a ver en la parte práctica. Otra cosa que vamos a tener por acá, observamos, bienvenida Amanda, que por aquí veo que te estás conectando, bienvenida a este curso. Estamos hablando de Excel, va a ser la primera aplicación que vamos a conocer en Informática 2, vamos a aprender a crear las hojas de cálculo en Excel. Todo lo que ya dije de teoría lo voy a volver a repetir si hay algún nuevo compañero que se haya unido e incluso para aquellos que lo van a ver en video. Recuerden que Excel pertenece al paquete ofimático. Ya nosotros en el curso pasado de Informática 1 conocimos lo que era Word. En este caso vamos a trabajar con Excel para diseñar hojas de cálculo, llevar cuentas, llevar operaciones mucho más largas, en fin. En este caso, Excel tiene diferentes operadores que podemos ver acá. Los tipos de operadores que tenemos, por lo menos los primeros, los aritméticos, este tipo de operador son la suma, la resta, multiplicación y la división. Pero observemos aquí que era para la multiplicación y división, se utiliza el asterisco o la barra diagonal o el slash. Tenemos el operador de texto, que vienen siendo, por lo menos en este caso, la I comercial, que me va a servir como para unir diferentes palabras, ¿ok? Tengo también los operadores de referencia, que vienen siendo los dos puntos que se van a utilizar para un rango. Yo les voy a explicar lo que es un rango. El punto y coma para la unión y el espacio, que viene siendo un espacio en blanco. Los operadores de comparación que nosotros hemos utilizado bastante en la parte de matemática, como el igual, el mayor, menor, mayor que, igual que y distinto de. Continuemos ahora con algo llamado funciones. Va a ser lo que nos va a facilitar la vida en Excel, las funciones. Tenemos aquí que las funciones son fórmulas prediseñadas por Excel que nos proporcionan para utilizar cálculos en grandes cantidades. Tienen algo llamado argumentos que se utiliza de repente para tomar de repente alguna celda, algún número específico o incluso algún valor de texto. La estructura que tiene la función acá, observen lo siguiente. Se va a comenzar primero que todo para una fórmula y para una función con el signo igual. Todo lo contrario a la matemática. Primero tenemos que escribir signo igual, después el nombre de nuestra función, suma, promedio, cualquier función que vamos a utilizar, y entre paréntesis tenemos los argumentos, que pueden empezar desde el 1 hasta 255 argumentos, que es el límite que Excel nos va a permitir en argumentos, en números o en texto. Tenemos estas herramientas que podemos observar aquí, la famosa insertar función, el FX, que lo vamos a encontrar en la pestaña de fórmula o incluso en el botón de insertar función. Dentro de nuestra barra de fórmulas hay dos formas de utilizar las funciones que las voy a explicar e incluso para las fórmulas. ¿Ok? Continuemos. Repito, esta presentación PowerPoint que les estoy mostrando y que estoy explicando por acá, la van a tener dentro de la plataforma, la van a poder utilizar y van a poder observarla e incluso hay unos tips y algunos pasos por allí que están implícitos dentro de esta presentación que les va a servir a ustedes de mucha utilidad. Tenemos también la función suma, que permite, su nombre lo dice, sumar dos números. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo claro que nos está observando una serie de celdas que se están tomando para sumar desde la celda A2 hasta la celda A10. Nos da el resultado que tenemos allí. Producto. La función producto, que es la multiplicación, es una multiplicación de números. Observen el ejemplo que tenemos allí. Estas funciones las vamos a ver ahorita en la parte práctica utilizando Excel. Tenemos la función promedio, que nos va a dar un promedio o una media aritmética de una serie de celdas o una serie de elementos. El redondear, que la función redondear,
nos va a redondear un número decimal. Si de repente tenemos un número decimal con, digámoslo, unos 8 o 5 números decimales, realmente se utiliza, lo normal son 2 números decimales. Esta función no lo va a permitir. Hay un formato de celda especial también para mostrar el redondeo de números en Excel. También lo vamos a utilizar. La función pi, aquí tenemos unas funciones especiales, pi ahora y hoy, estas no tienen ningún resultado, son aquellas funciones que al ingresar automáticamente me dan un resultado. Pi, que es un número, un valor matemático que ya lo conocemos, 3,14 para descontar, la función ahora, que me va a dar la fecha y la hora del momento, y la función hoy, que simplemente me va a dar la fecha de hoy. Ahora vamos a la función sí. La función sí, aquí ya empezamos con funciones lógicas, que me va a dar una prueba lógica, un valor lógico, o sea, verdadero o falso, dependiendo de la prueba lógica. Si digo de repente que un valor es mayor o igual al anterior, entonces aquí me va a dar si es verdadero o si es falso, en el caso que un estudiante aprobó o reprobó. En fin. Tengo también por aquí la función contar sí, que esta función contar sí va a utilizar un rango y un criterio. Va a contar una serie de celdas, una serie de nombres, una serie de características de repente, pero dependiendo de un criterio me va a hacer un conteo. Pueden ser números o texto. Hay una función que se llama también contar. Esta simplemente va a contar en números, a diferencia de contar sí. Tengo las funciones anidadas. Estas funciones anidadas son funciones que se utilizan con más de un argumento, es decir, una función que se utiliza y dentro de su argumento viene otra función. Ejemplo, función sí combinada con y. Como podemos observar, su fórmula viene siendo desde esta manera. Sí, entre paréntesis del argumento, y, condición 1 y condición 2. Valor sí verdadero y valor sí falso. Ajá, tenemos ahora la validación de datos. ¿Qué es la validación de datos? Simplemente es una forma de que yo le voy a indicar que quiero que aquí solamente me muestre un dato numérico, un dato de texto, que sea de tal límite hasta tal límite que no se sobrepase. Es una forma de programación simple que se puede utilizar dentro de Excel. Esto se le conoce como validación de datos. Esta herramienta la podemos utilizar para cualquier cuestión, sea dentro de la parte académica, contable, en el caso de ustedes de contabilidad, les va a ser mucha utilidad. Para la validación, en primer lugar, pues tenemos que seleccionar las celdas, como todo lo vamos a hacer, e incluso por la pestaña de datos. Ya cuando estemos en Excel, les voy a explicar de una manera más fácil y sencilla. Podemos observar aquí una ventana de validación de datos que tiene 3 partes, la pestaña de configuración, mensajes de entrada y mensajes de error. La configuración va a ser lo que vamos a utilizar, el mensaje de entrada y el mensaje de error. ¿Ok? Esto lo voy a explicar un poquito más fácil en la parte práctica. Y por último, los gráficos, los tipos de gráficos. Que un gráfico de repente viene siendo aquella representación gráfica de una serie de datos dentro de una hoja de cálculos. Se pueden utilizar para tomar decisiones, mostrar información de una manera más fácil. ¿Qué tipo de gráfico tenemos? Tenemos gráficos de columna, línea, circular, barra, área, de dispersión, cotización, superficie, anillo, burbuja y radial. Les voy a dar un ejemplo ahorita de cómo son o cómo se pueden crear los gráficos en Excel. ¿Ok? Para crear el gráfico, pues aquí tenemos que por insertar gráficos, tenemos 3 pestañas que son pestañas de diseño, presentación y formato. Esto lo voy a explicar mucho más fácil. ¿Ok? Vamos ahora a pasar con la siguiente parte, que es nuestra parte práctica. Vamos a continuar, vamos a dar continuidad a esta clase que el día de hoy está muy interesante, que es teórico-práctica. Entramos a Excel, pero recuerden que para entrar a Excel vamos a entrar primero inicio, después de inicio nos vamos a ir a todos los programas, y en todos los programas buscamos la carpeta de Office. En la carpeta de Office buscamos Microsoft Excel. Recuerden que hay diferentes versiones de Excel, puede ser 2010, 2013, 2016. La versión que tenemos aquí es una de las versiones más recientes, la versión 2016. No hay mucha diferencia en las versiones y en las herramientas que voy a explicar. Por favor, presten mucha atención. Observen que tenemos las columnas que están por números, perdón, por letras A, B, C, D, E, pare de contar, hasta la combinación X, Y, Z, e incluso en esta versión ya va mucho más allá. Y las filas que son 1, 2, 3, 4, pare de contar y sobrepasa el millón. ¿Ok? Pendiente con esta parte y pendiente con la cantidad de tanto de columnas como filas. Ahora observemos otra parte. Resulta que les comenté a ustedes que los cuadros se le conocen con el nombre de celdas.
Cada celda tiene un nombre específico. Observen hacia la parte inferior, perdón, en la parte superior izquierda. Tenemos aquí en esta parte específica el nombre de cada celda. Observen que cuando yo me ubico el cursor sobre una celda, esto se le va a conocer como celda activa. Y en la parte superior izquierda me va a tener el nombre de ese cuadro o el nombre de esa celda. Por ejemplo, me estoy ubicando aquí en la celda P3. Me ubico ahora en la celda E6, F2, A1. ¿Ok? Vamos a realizar nuestro primer formato de celda. Para hacer los formatos de celda, primero yo todo tengo que seleccionar las celdas. Cuando se encuentre esta cruz de color blanco, voy a presionar el mouse y me voy a desplazar. Voy a trabajar hasta la G, por ejemplo. Selecciono desde A1 hasta la G. Vamos a trabajar hasta la G10. ¿Ok? Hay dos formas. Presionando el botón derecho del mouse, me voy a la opción formato de celda. Se me va a abrir una ventana llamada formato de celda. Hay otra forma, que es en la opción llamada formato, en la pestaña inicio, entro a formato, tengo aquí alto de fila, ancho de columna, que yo lo voy a utilizar, pero me voy primero al formato de celda. Primero que todo, tengo varias categorías que después las voy a utilizar, les voy a formar algunas opciones que van a utilizar, pendiente porque todo lo que estoy diciendo acá son TIC para nuestra primera actividad. Me voy a la alineación, que viene siendo la alineación del texto, si yo lo quiero horizontal o lo quiero vertical. Yo voy a trabajar con mi texto de forma horizontal, tal cual como está. La fuente es el tipo de letra. A mí me gusta trabajar siempre el tipo de letra Times New Roman. Yo lo puedo editar aquí. Times New Roman. ¿Ok? Vamos a ver, automáticamente me tiene que decir, si presionan Enter, pues se van a salir. Si les pasa ese accidente, vuelven a formato, formato de celda, y volvemos, ¿ok? Ya aquí lo tenemos elegido el tipo de letra, o si no, también por la barra de desplazamiento pueden buscar el tipo de letra que ustedes desean, ¿ok? En mi caso, buscamos Tiny Roman. Recuerden que es igual que Word, vamos a buscar y vamos a utilizar los tipos de letras que de repente pueden ser Arial o Times New Roman, que vienen siendo más que todo los más clásicos. Me gusta siempre utilizar el tamaño 12 y ahora me voy a la parte de fuente, ya estamos aquí, fuente, vamos a bordes. En bordes tengo lo que son los estilos, colores y cómo crear el borde por una serie de botones uno por uno. Yo quiero cambiar el color. Voy a utilizar un color oscuro, les recomiendo que utilicen un color oscuro para el borde. Voy a utilizar de repente un azul oscuro. El estilo que ustedes quieran, siempre me gusta utilizar un estilo que se pueda ver. Yo puedo trabajar por los bordes, irlos diseñando de esta manera. Pero también tengo el botón ninguno, que me va a eliminar lo hecho. Contorno, que me dibuja el contorno de la cuadrícula. Y el interior de dicha cuadrícula. Paso ahora a lo que es el relleno. El relleno, aquí va a haber un cambio. Si mi borde es oscuro, mi relleno tiene que ser claro. Vamos a utilizar un color claro. De repente un verde clarito, vamos a utilizar este. Casi no se puede ver por el color o la saturación o la iluminación de nuestra pantalla. Luego puedo hacer clic en aceptar y observen lo siguiente. Se ha completado nuestro formato de celda, pero a mí no me sirve de repente este ancho y este alto de columna. ¿Cómo lo cambio? Formato, alto de fila, de repente no me gusta el 16, necesito que sea de repente a 18, lo edito con el teclado. De repente el ancho que tengo aquí por defecto viene siendo 10.71, me gusta trabajar con un ancho de 2, lo edito. Observen que ha ido cambiando. Yo necesito crear de repente una, digámoslo así, una pequeña nómina o una lista de estudiantes con una serie de materias. Por ejemplo, puedo colocar el nombre, puedo colocar de repente las materias, vamos a colocar aquí informática, vamos a tener un poquito de cuidado con las tildes, vamos a colocar de repente contabilidad, por ejemplo, vamos a colocar matemática, vamos a colocar matemática 2. Vamos a trabajar con esas tres materias. Necesito que de repente este estudiante que tiene estas tres materias, vamos a llamar a esta estudiante de repente María, nuestra de querida María, sacó en informática de repente 12, en contabilidad, observen lo siguiente, ahorita vamos a editar esa parte porque me está tomando un formato de celda que no es, ya les voy a informar qué es. De repente en contabilidad sacó 15 y en matemática de repente sacó 16. Observen que me está tomando un formato de celda 00, pero de repente yo tengo a un Pedro. Pedro de repente sacó 7
Sacó en informática, en contabilidad sacó 10, pero en matemática tiene, vamos a llevarlo con 8. Está bastante mal, está grave. Ok, ¿qué vamos a hacer de repente para editar nuestros formatos de celda? Para colocar 0 a la izquierda y eliminar los decimales. Puedo seleccionar las celdas, puedo seleccionarlas todas. Hago clic derecho con el mouse, puedo hacerlo también por formato, pero aquí voy a cambiar una cosa. Formato de celda. Estoy en la pestaña relleno, pero ahora debo ir a la pestaña llamado número. Aquí, en la primera categoría número, puedo editar y quitar los decimales. Posición de decimales voy a dejarlo en 0. Si yo quiero colocar el 0 a la izquierda, que no me aparece por defecto en Excel, me voy a personalizada. Donde está mi 0 solo, agrego otro 0 de forma manual. Hago clic en aceptar y observen que automáticamente han desaparecido los decimales, pero me aparece ahora el 0 a la izquierda. Maravilloso. Yo necesito un promedio de esas notas. Puedo hacerlo de dos formas. Por fórmula. Tengo que escribir para una fórmula el signo igual y empiezo a llamar las celdas. Puedo hacerlo de esta manera. Primero que todo, voy a sumar, pero después voy a dividir para sacar un promedio. Estoy viendo 3 materias, es decir, sumo las 3 materias y las divido entre 3. Abro paréntesis y llamo a la celda, puedo seleccionarla con el mouse, B2, y voy a sumar ahora. Esto lo puedo hacer con el teclado, debemos tener cuidado. La sumo, ¿ok? Ahora voy a llamar a la siguiente que es C2, vuelvo a sumarlas y voy a llamar a D2. Cierro paréntesis y voy a dividir. Divido, ¿entre cuánto? Entre la cantidad de materias que es 3. Luego presiono Enter. Automáticamente me está dando el resultado del promedio. Hay otra forma de sacar un promedio que es mucho más fácil por la función llamada promedio. Me puedo ir por insertar función o por la pestaña de fórmula. En la pestaña de fórmula me van a aparecer todas las funciones que yo necesito. Aquí también tengo la herramienta de insertar función. Por ejemplo, tengo las de autosuma, aquí me aparece promedio, las usadas recientemente, que son las usadas las más recientes, financieras, de repente ustedes más adelante en otras materias van a ver estas funciones, las lógicas, las de texto, fecha y hora, búsqueda, matemática y trigonométrica y más funciones que están las estadísticas de ingeniería, cubo, información, contabilidad y las web. ¿Ok? En mi caso, vamos a utilizar por autosuma la función llamada promedio. Observen que se abre de esta forma. Hay otra forma. Puedo hacer clic en este botón llamado insertar función. Se me va a abrir esta ventana. Aquí me dice que yo tengo los argumentos número 1 y número 2. Les recomiendo que por defecto lo que está en número 1 lo borren. Y tomemos las celdas que yo necesito sacar el promedio. Puedo seleccionar desde el B3 hasta la D3, desplazándome de esta manera. Observen que lo que tengo aquí se le llama rango porque está con los 2 puntos. ¿Recuerdan los operadores de referencia? Aquí tengo uno, el 2 puntos que es el rango. Luego voy a hacer clic con el botón aceptar y observen, me va a dar el promedio. Pero observen que este promedio no tiene 0 a la izquierda y está reprobado. ¿Cómo puedo arreglar esta parte? Sencillo. Botón derecho, formato de celda, me puedo ir a personalizada, donde están los decimales, observen que se selecciona, agarro un 0 antes del inicio, agrego otro 0 manualmente y hago clic en aceptar. Automáticamente me aparece el 0 a la izquierda. Ya hemos visto función promedio, ahora vamos a ver la función de repente, la función de, vamos a llamar redondeo, vamos a llamar esta parte definitiva. ¿Ok? Yo necesito saber cuál es la definitiva que va a tener este estudiante de repente sin decimales. ¿Ok? Aquí pues sabemos que la ley de redondeo es de 5 en adelante. Vamos a tener aquí que de repente estos estudiantes no van a progresar mucho y va a quedar exactamente igual. Pero vamos a conocer la función de redondeo. Me puedo ir por insertar función. Observen, voy a cambiar esta categoría que me dice aquí web. Aquí me aparecen las mismas categorías que se encuentran acá. Como yo necesito redondeo, voy a buscar por todo y me voy a ir a esta parte. Busco por orden alfabético la función llamada redondeo. Claro, aquí no vamos a ver mucha diferencia de la definitiva, pero la idea es que ustedes también conozcan esta función. Hago clic en aceptar al seleccionarla y me va a aparecer 2 argumentos diferentes al anterior. El número viene siendo de repente la nota que tengo, la del promedio, y la cantidad de decimales. Yo ya no quiero que me aparezca 2, yo quiero que me aparezcan 4 decimales. O puede ser un decimal, 2 decimales, 3 decimales, como quiera. Yo voy a trabajar con un decimal, por ejemplo.
Hago clic en aceptar y observen que automáticamente me va a cambiar. Me va a decir 4.30 porque de repente, recuerden que cuando el número es mayor a 5 se redondea, pero cuando es menor a 3 pues se elimina. En este caso, como solamente estoy pidiendo un decimal, el segundo decimal me lo va a mostrar a un 0. Hay otra forma de mostrar resultados. Observen, cuando tengo la opción de la cruz negra, como yo me ubico sobre la celda, me desplazo y automáticamente me muestra el siguiente resultado. Esta es una forma de utilizar Excel. Ahora, yo necesito de repente sacar una función lógica, saber de repente si aprobó o reprobó. Vamos a llamar a la siguiente opción, de repente, vamos a colocarla como, de repente, vamos a colocar el aprobó, por ejemplo. Vamos a saber si aprobó o no aprobó de una forma lógica por una función llamada función sí. Esta se encuentra en la categoría de lógicas. Me voy por fórmula, lógica y busco la función llamada sí, que aquí la tenemos. Se abre. Me está diciendo una prueba lógica, un valor sí verdadero y un valor sí falso. Mi prueba lógica, ¿cuál va a ser? Le voy a decir que la celda F2 sea mayor o igual. Utilizo esos operadores de comparación. ¿Mayor o igual a quién? Vamos a trabajar con una escala del 1 al 20, desde el 0,1 al 20. Sabemos que de 10 es la nota mínima para aprobar, pero si de repente está de 0,9 para atrás, está reprobado. Entonces, vamos a colocar que sea mayor o igual a 10, para que de repente, cuando la nota sea 10, me diga aprobó. Entonces, quiero saber si aprobó. En el valor sí verdadero va a ser una palabra positiva o afirmativa. En este caso le voy a colocar sí. Y el valor sí falso es una palabra negativa que me va a indicar que no aprobó. Le coloco no. Luego de esto voy a hacer clic en el botón llamado aceptar. Automáticamente me va a decir que sí aprobó. Y vuelvo a hacer la misma operación anterior. Me ubico hacia el extremo, digamos al extremo derecho inferior de la celda y me desplazo presionando el mouse. Automáticamente me va a dar el resultado de la siguiente celda. En este caso me dice que no aprobó, que el estudiante está reprobado. Necesito yo ahora lo siguiente. Ya tengo lista una pequeña tabla. Ustedes pueden seguirla haciendo con los siguientes estudiantes, alumnos, como ustedes quieran practicar, ya que el trabajo que voy a mandar va a ser muy parecido al que tenemos acá. ¿Ok? Ahora, yo quiero graficar todo esto. Yo quiero de repente hacer una pequeña gráfica. Voy a seleccionar, primero que todo, para hacer una gráfica, me puedo ir por la opción o en la pestaña llamada insertar. Observen que aquí tengo la parte de gráficos, todos los gráficos habidos y por haber. Recuerden que los gráficos, para diseñar un gráfico, yo tengo que saber qué tipo de datos tengo aquí para saber qué tipo de gráfico voy a utilizar. Por ejemplo, si es en una elección o de repente alguna tabla o alguna información que sea corta, puedo utilizar de repente un gráfico circular como los que tengo acá. Pero si de repente tengo una mayor cantidad de datos como la que tengo acá, es recomendable que utilice un gráfico de repente puede ser de columna o de repente puede ser un gráfico de barra. En este caso yo voy a utilizar un gráfico de columna. Primero que todo, antes de hacer el gráfico, tengo que seleccionar los datos. Si yo no selecciono datos, no me va a mostrar absolutamente nada. Entonces, desde nombre, voy a seleccionar hasta promedio y luego me voy a ir al tipo de gráfico que quiero. En este caso quiero un gráfico de columna. Selecciono. Ahora, aquí me está mostrando esta versión. Observen. Observen lo bonito de esta versión. Automáticamente, cuando yo me ubico sobre el tipo de gráfico que quiero, se va a dibujar automáticamente abajo. Si yo quiero un gráfico de columna, un gráfico de barra, en este caso voy a quedarme con el gráfico de columna. Vamos a trabajar con un gráfico de columna en tercera dimensión. Vamos a hacer clic en el gráfico de columna. Observen que me aparecieron otras herramientas en la parte superior, el diseño de gráfico y el formato. Con el cursor voy a desplazarlo de repente hacia el lado derecho para que no me estorbe mi tabla. Me está mostrando de repente las calificaciones, las materias, todos los formatos y me está mostrando mis estudiantes por colores, María y Pedro. Y me está mostrando las materias que es informática, contabilidad y matemática 2 y me está mostrando el promedio. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cómo yo voy a saber o de repente cómo voy a trabajar para darle otra tonalidad, cambiar mi gráfico? Por lo menos me está diciendo sin título. En el diseño del gráfico, observen lo siguiente. Tengo aquí en la pestaña de diseño de gráfico, tengo por ejemplo el diseño del gráfico, valga la redundancia, los diseños rápidos, de repente que si lo quiero en diseño 1, diseño 2, observen cómo va a ir cambiando dependiendo del diseño que yo quiera.
y dependiendo, observen que este está bastante informativo. Y también si yo quiero que de repente las leyendas me aparezcan en el título de eje, yo voy a trabajar con el número 2, el diseño 2. ¿Cómo puedo editar ese título? Fácil, hago clic sobre él y hago nuevamente clic y con el cursor puedo editarlo. Vamos a colocarle de repente notas del trimestre. Ok, vamos a trabajar de esta manera. Yo quiero darle una tonalidad más profesional a este gráfico. ¿Cómo lo puedo hacer? Los estilos de diseño, aquí yo tengo diferentes estilos que yo puedo utilizar. Observen que se van a ir modificando dependiendo de lo que, estilo que yo quiera o el que necesite. Vamos a utilizar este pequeño estilo que es un poquito más profesional. ¿Ok? Tengo también la parte de formato, la pestaña de formato. Vamos a dar un cambio. En esta pestaña de formato hay algunos toques un poquito más artísticos. De repente, si yo quiero un estilo de forma, observen aquí, que también puedo cambiar esos colores, puedo diseñarlo, puedo modificarlo, puedo hacerlo a mi manera y a mi gusto. Claro, les doy libertad a ustedes en la actividad de que lo hagan a gusto de ustedes. De repente, si quiero estilos rápidos, que si quiero iluminación, de repente yo necesito que mi texto lo seleccione. Quiero que haya un estilo word art, yo quiero que tenga un sombreado, de repente que tenga una iluminación. Observen. Si yo quito la selección, observen que queda una iluminación. Puedo darle el estilo y el diseño que yo quiera a mi gráfico, a mi tabla. Puedo hacer cualquier modificación. Si yo hago clic fuera de mi gráfico, automáticamente, observen, las herramientas han desaparecido y se ha hecho un cambio en ellas. ¿Ok? Hay una actividad, una herramienta que me hizo falta, que fue la de la parte de validación de datos. Está en la pestaña de datos, hay una opción para validar datos. Esa validación de datos yo la puedo utilizar, la puedo diseñar a mi manera, ¿ok? Por esta parte, pues, si ustedes quieren validar datos, lo pueden hacer. Si no ven que sea necesario, no lo hagan. De repente esto es un poco más avanzado. Vamos a tratar de trabajarlo de esta manera, ¿ok? Vamos a revisar otras herramientas. En inicio tenemos las herramientas de la fuente, alineación, las que ya conocemos de Word. Tengo el insertar, que tengo gráficos, también puedo insertar de repente imágenes, en fin. Diseño de página para la impresión, los márgenes, los tamaños. En la parte de las fórmulas, tengo las fórmulas que ya conocemos, como ya trabajamos. En los datos tengo toda la parte de ordenar y filtrar datos. Tengo las columnas e incluso por aquí, por las herramientas, tengo relleno rápido, tengo también aquí quitar duplicación, tengo validación de datos, que es la que ahorita vamos a trabajar, y en fin, otras herramientas. Para validar datos, ¿qué puedo hacer? Selecciono los datos. Yo quiero estas celdas validadas. Hago clic en opción llamada, validar datos. Agarro la opción en opción, validación de datos. Observe que está la imagen que vimos en nuestra presentación. Primero, la configuración. Permitir. ¿Qué voy a permitir? Cualquier dato voy a permitir de repente con números enteros. Ajá, ¿cuál va a ser el mínimo de número entero? Desde el 1. ¿Hasta cuál va a ser el máximo? Hasta 20. Recuerden que van a ser con notas. Mensaje de entrada. Título. Vamos a colocar un título de repente. Notas. ¿Ok? Esto va a ser el mensaje de entrada. ¿Qué le voy a pedir aquí? Ingresar notas desde 0,1 hasta 20 puntos. Ahora, yo tengo que ofrecerle a mi usuario también un mensaje de error. Tengo diferentes tipos. El alto, que es esta X, la advertencia que cambia un triángulo, y también tengo la información. ¿Ok? Vamos a trabajarlo como una advertencia. El título, error, vamos a colocarle error en las notas. Entonces, ¿qué podemos decirle? Solo debe ingresar notas entre 0,1 y 20 puntos. Y vamos a agregarle algo además. Vamos a decirle, coma, recuerde que es solo datos numéricos. ¿Ok? Hay que tener cuidado con las tildes. Aquí por velocidad no voy a poner acentos. Luego hago clic en aceptar. Observen que me aparece la nota, pero ahora vamos a hacer una prueba. Si yo quiero colocar aquí, no quiero colocar 20, vamos a colocar 30. Observen lo que me va a decir.
Observen que aparece la nota de error. Me dice, solo debe ingresar datos entre 0, 1 y 20. Recuerde que son solamente datos numéricos. ¿Desea continuar sí o no? Le digo que sí, para poder modificar. ¿Ok? Modifico y le digo que voy a tener una nota de 13 puntos. Observen. No me va a mostrar nada. Vuelvo a colocar aquí 20 puntos, que es el máximo. Voy a colocar aquí 12 y de repente aquí yo voy a colocar 34. Vuelve a aparecer el mensaje de error. Si aparece de esta manera, quiere decir que está totalmente correcto. Ok, mis estimados estudiantes, el trabajo que les voy a pedir a ustedes va a ser en base a Excel, en base a lo que he mostrado. Por allí en la plataforma voy a dejarle de repente otros videos tutoriales relacionados en cómo utilizar Excel y cómo trabajarlo, cómo diseñarlo. Hay algo más que quiero explicarles antes de que finalice esta clase. Volvemos al inicio. Si de repente yo quiero diferenciar los títulos de repente de la información, de los nombres, selecciono mis títulos en la parte superior, puedo darle un estilo de repente, observen aquí tenemos una herramienta que se llama ajustar texto. En el ajustar texto, observen, se modifica de repente el texto, ¿ok? Podemos ajustarlo o no ajustarlo. Hago una alineación central, el centro, puedo colocar negritas y puedo de repente ajustar mi texto. Observen que aquí en la parte inferior, en donde está nuestra hoja de cálculo matemática 2, el espacio es muy pequeño. ¿Cómo puedo modificar esta parte? Sencillo, seleccionando toda mi hoja de cálculo, me voy a formato. Si de repente el ancho de columna o el alto en 12 es muy pequeño, vamos a llevarlo a 14. Si yo observo que de repente ese alto de la fila aún no me sirve, cambiamos. Ya no lo necesito en 18, ahora lo necesito en 20 y lo modifico. Okay. Observen que se ha modificado, se ha cambiado, pero también mis datos puedo también hacer lo mismo, modificarlo. Yo quiero que las notas queden centradas, voy a colocarlas centrar y las alineo al medio. De repente los nombres, yo quiero que los nombres se mantengan en alineación a la izquierda. ¿Ok? Esa es alguna de las opciones que podemos utilizar. Espero que esta clase haya sido bastante informativa y bastante práctica para ustedes. Si tienen alguna duda con respecto a lo que vimos el día de hoy, con mucho gusto, por medio de la plataforma me pueden escribir un mensaje. A la medida de lo posible voy a irles respondiendo sus dudas. Con respecto a las evaluaciones, vamos a tener 4 evaluaciones durante este periodo. La primera evaluación va a ser práctica, va a ser un pequeño trabajo en Excel. Les voy a dejar los tics, incluso la hoja de trabajo va a estar en la plataforma a partir del día de mañana. E incluso la presentación PowerPoint que vimos antes de comenzar la parte práctica también va a estar disponible por allí. No me queda más nada que decirles, mis estimados estudiantes, que sean bienvenidos a este nuevo periodo y que nos vemos en el próximo encuentro. Espero que en el próximo encuentro pues estén aquí de forma presencial y nuevamente conectados. Que estén muy bien, que tengan todos una feliz tarde. Hasta luego.